Listo. Ahí estamos grabando. Muy buenas noches para todos. Esta va a ser una clase gratuita para todas las personas que quieran conocer un poco más sobre Lacan y el inconsciente. Además, se van a perfeccionar algunos puntos que trabajamos en el programa de psicoanálisis lacaniano de Hotmart, que no habíamos profundizado bien, pero con el tiempo uno va mejorando sus tesis. Lo que vamos a trabajar son 3 puntos. La constitución subjetiva, es decir, cómo emerge el sujeto, ¿cierto? ¿Qué es el sujeto? Vamos a trabajar el objeto del deseo, o como Lacan nombra, el objeto A, que en las otras clases grabadas, digamos que había una explicación un poco corta, y acá lo vamos a perfeccionar. Y por último vamos a hablar de la angustia, ¿cierto? Son como esos temas. Espero que tengan pues como una aplicabilidad clínica, una aplicabilidad teórica, y vamos a tratar de no citar demasiado, porque es que nos hemos propuesto realmente, me he propuesto, y las personas que me acompañan en este proceso, ser muy claros, porque es que si nos ponemos a dar citas por todo, ustedes se van a enredar, ¿sí? ¿Qué dice el interlocutor? No vamos a enredar efectivamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, más bien al final de esta presentación les dejamos en la descripción del video y a los estudiantes que entren a Hotmart, pues la bibliografía y no nos complicamos tanto. La constitución subjetiva es un proceso que ustedes pueden rastrear en diferentes textos. Entonces, lo pueden deducir lógicamente, por ejemplo, el seminario 16, pueden rastrearlo en el seminario 11, en su versión del sujeto, y hay un comentarista muy bueno que es Alfredo Edelstein en un texto que se llama Estructuras Clínicas, volumen 1. Ahí van a encontrar estos procesos de la constitución subjetiva. Entonces vamos a empezar con algo muy central, que va a aparecer en toda parte en el psicoanálisis, ¿cierto? El gran otro, el otro en mayúscula. El gran otro en mayúscula es todo lugar que encarna el orden simbólico para alguien. Entonces puede ser una institución, un autor, papá y mamá, ¿cierto? Porque encarnan el orden simbólico ayudándonos a entender qué es la verdad o no, qué es lo falso y lo cierto. ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo me debo vestir? Entonces el gran otro es el lugar, de alguna manera, donde el niño va a buscar la garantía de la verdad. Mami, ¿qué es una manzana? Mami, ¿qué es el amor? ¿Cómo debo amar a mi hermana? ¿Cómo debo amar a mi esposa? ¿Cierto? Entonces cada uno tiene un lugar diferente que le responde diferente. Ustedes van a recibir a sus consultantes y cada uno va a tener, digamos, una incidencia diferente, unas palabras diferentes que emitía ese otro. Entonces allá acude, digamos, el infante a tratar de entender qué es la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me encuentro por aquí un borradorcito. ¿Qué es lo que va a suceder? Tarde o temprano, el niño se va a percatar de su existencia. ¿Ustedes recuerdan de eso? Pienso, luego existo, ¿cierto? Eso que decía Descartes. Que de alguna manera Lacan le va a dar un viraje. Ustedes lo van a encontrar, si no estoy mal, del seminario 9 para abajo, sí, en el seminario 9, donde es por pensar y por dejar de pensar es que me estoy dando cuenta que yo soy eso que piensa, sea lo que sea. El asunto de qué es pensar lo pueden profundizar en el curso de Lacan a la mano y en el texto Lacan a la mano también. Pero tarde o temprano el niño se da cuenta que es eso que piensa. Y más adelante él se va a preguntar, ¿y entonces yo qué soy? ¿Yo qué soy? O en su versión cultural, digamos, un poco más avanzada, el niño se va a preguntar, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Y adivinen ustedes a dónde se va a dirigir a responder a esa pregunta. Solo le queda un lugar, el gran otro. Sea que lo encarne mamá, sea que lo encarne papá. Y allá ese gran otro le va a decir, tú eres bello, tú eres un príncipe, tú eres mi hijo amado, tú eres lo peor de la casa. Es decir, va a empezar a emitir una serie de enunciados con carácter de verdad para ese pequeño. No sé si de pronto tienes un borradorcito por ahí. Bueno, va a empezar a emitir una serie de enunciados. Los Kleenex. Ah, sí.
va a empezar a emitir una serie de enunciados sobre lo que es ese niño, ¿cierto? El Lacan en francés, ustedes saben que otro en francés se escribe como autre, ¿cierto? Autre. Entonces, por eso ustedes cuando encuentren el álgebra lacaniana, muchas veces en vez de gran otro, van a encontrar la letra A mayúscula, el otro. Y eso es importante para que no se nos pierda, digamos, la referencia enseguida. Entonces, digamos, hasta ahí todo muy bien. Sí. Ese gran otro responde, ¿yo qué soy? Con palabras, con gestos, con símbolos, con enunciados en general, con lo que se llama significantes, ¿cierto? Con muchos significantes. Ese gran otro va a empezar a producir significantes de todo tipo. Y los significantes no son solo palabras. ¿Cuántas veces a ustedes no les han dicho te amo dándoles únicamente un beso? Ahí, en ese gesto hay un enunciado y es yo te amo, yo te deseo, o lo que sea. Hay un enunciado. Entonces los significantes, digamos, son los componentes del discurso. El discurso son los enunciados explícitos o implícitos que circulan en el ambiente de un fulano, ¿cierto? Y en todos los ambientes, digamos que circulan cosas diferentes. Hay casas donde el ideal es lo académico, hay casas donde lo ideal es el físico, hay casas donde el ideal es el asunto económico, etc. O sea, muchas cosas diferentes. Entonces ya les dije que el niño va y pregunta, ¿yo qué soy? Entonces, el gran otro, responde con nombres, responde con ideales, responde con cualidades, pero tarde o temprano el niño va a confirmar que al otro le falta un elemento y es algún significante, algún elemento que funcione como testigo que esto que él nos dice es verdad, digámoslo de manera didáctica. Si el gran otro está siendo testigo de lo que es verdad para nosotros, es como si el infante se preguntara, si tú eres mi testigo de lo que es verdad o no, entonces ¿cuál es tu testigo? ¿Sí se la pillan? Eso es un asunto lógico y lingüístico. A esa falta la escribimos así. Eso es una tacha. El gran otro barrado, el A barrado. Entonces el niño se da cuenta que este otro no tiene garantía. Es decir, que diga lo que diga, toda verdad sobre lo que somos va a ser una verdad parcial, parte de la verdad, pero ninguna verdad última. Porque es que si yo al otro le digo, ¿cuál es su testigo? Y el otro nos dice, ay, mi testigo es este. ¿Y cuál es el testigo del testigo del testigo del testigo? Entonces es lo que dice Lacan. Hay un problema y es que hay una ausencia de testigo universal. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Eso es una falta de orden lógico-lingüístico. Nada que ver con que mamá entonces no tiene pene, nada que ver con que el padre no estaba presente en esa casa y no le daba juguete a ese niño. No, son cuestiones netamente lógicas y lingüísticas. Entonces, ustedes van viendo que el asunto de la falta es un asunto lógico-lingüístico y eso va a tener unas consecuencias a la hora de ese enunciado sobre el ser. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? La consecuencia es que todo enunciado sobre nuestro ser también va a ser un no todo verdad. ¿Sí se lo pillan? Es decir, por más que el otro nos diga, es que tú eres psicólogo, tú eres buen creyente, tú eres mi hijo amado, ¿cierto? Cualquier enunciado, como ese gran otro está en falta, entonces, supongamos que acá dice, es que usted es el psicólogo. No, pero es que usted es mi príncipe de la casa. No, pero es que usted es lo feíto de la casa, lo que sea. Entonces, como no hay verdad última, el sujeto únicamente va a ser ni una cosa ni la otra. Va a ser lo que se encuentra entre ambas cosas. No puedo decir ni una cosa ni la otra porque ya dijimos que no hay una verdad última. Si el otro no tiene garantía, yo no soy del todo esto y de manera última esto, ni tampoco soy esto. ¿Qué es el sujeto?
es lo que se encuentra entre significantes. Es lo que es representado por un significante para otro significante, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar esa definición de sujeto en su versión del sujeto. El sujeto es lo que se encuentra entre significantes. A ese proceso, Lacan lo llama alienación. La verdad del ser se encuentra buscando en el otro. Entonces, como ustedes vieron que la pregunta por el ser queda abierta, porque es que si no soy una cosa ni la otra, el sujeto va a tratar de resolverla. Y el único lugar que va a encontrar para resolverla es el deseo del gran otro. El deseo. Pero no el deseo porque acá muchas personas, digamos, siento yo que se confunden cuando tocan el asunto del deseo. El deseo del otro no es porque mamá o papá se muestren impotentes o débiles, o porque no lo sepan todo, o porque nos digan, es que yo deseo tal cosa, o yo deseo otro hijo, o una casa. No tiene que ver con eso. Miren, si ya dijimos que hay una falta de garantía, el otro cuando nos dice, o sea, el gran otro cuando dice, yo deseo X cosa, yo deseo... ¿En qué momento se manifiesta esa falta de garantía? Sí, esa es una buena pregunta. Yo digo que el niño tiene la habilidad para localizar la falta de garantía del otro. ¿Y por qué es así? Tarde o temprano surge la pregunta por el por qué. Bueno, tú eres mi testigo, pero entonces ¿cuál es tu testigo? Porque es que el niño entiende que la única manera de comprender lo que es verdad es teniendo un testigo. Porque el gran otro le dice, se habla así, se piensa así, la gramática es así, se dice hola, no hula. Entonces es un testigo permanente de lo que sería verdad o no. Pero en ese proceso de crecer, el niño se da cuenta de que el otro como que tiene un mensaje implícito detrás de lo que dice, que no todo lo dice. Que es también su falta de garantía. Exacto. Pues ahí yo digo que hay formas, es decir, no sabe todo, no puede todo. Digamos que esto es lo que el psicoanálisis ha estado articulando con otros autores, pero principalmente yo diría que es una cuestión netamente inherente al lenguaje. O sea, porque es que si yo crezco con un testigo, entonces ¿usted con cuál testigo crece? Es como el niño cuando pregunta esas cosas, ¿cierto? La pregunta se hace, digo yo, de forma implícita. O sea, uno no va a encontrar ningún niño diciendo cuál es el testigo. O sea, el niño se hace la pregunta sin saber que se la hace. Porque sí, es consciente de exactamente, ella. Eso es a lo que voy. Entonces, cuando él localiza ya esto, el otro le puede decir, yo deseo un hijo. ¿Existe una etapa del desarrollo precisa para esto? Uno podría pensar que se dan los primeros años cuando uno está aprendiendo el lenguaje, cuando el otro le dice a uno cómo se habla, cómo no, cómo se comporta o cómo no. En cada uno de esos procesos de, digamos, de censurar, de corregir, editar enunciados, el niño se está dando cuenta que el otro no lo sabe todo, ¿cierto? Que el otro, digamos, hace uso de su poder, pero eso no significa que sea omnipotente en todos los términos. Tarde o temprano el niño, digamos, confirma eso. Cuando uno revisa un texto que se llama El grafo del deseo de Alfredo Eideshteyn, él dice, por lo mismo, el niño sufre en demasía cuando se da cuenta que el otro no lo entiende o no sabe algo. Porque es como si el niño tuviera al gran otro como omnipotente. Entonces son dos tiempos. En un primer momento piensa que todo lo sabe, que todo lo puede y que él es el único garante de la verdad. Pero tarde o temprano mamá le dice, hijo, no sé, no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo así es que no estás en mi cabeza? Entonces el otro deja de ser un Dios. Y cuando el otro deja de ser un Dios pasa esto. La tachadura, la falta. ¿Cierto? Y esa es la queja de muchas parejas. ¿Por qué no sabes lo que estoy pensando? Pues por esto, marica. Es que yo no estoy dentro de tu cabeza. Yo no vivo adherido a vos como si fuera una especie de todopoderoso o que todo lo ve. ¿Cierto? Que es como el reclamo, digamos, a veces que surgen, digamos, como en muchos vínculos. Entonces, bueno, cuando el otro dice, yo deseo tal cosa, también va a ser una verdad parcial. Yo deseo otro hijo, supóngase. No es una verdad última sobre ese deseo, es parte de la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso?
que el deseo del otro también queda como una intriga, como una incógnita, algo misterioso. Tú sí me amas. Es que si ven que es un asunto lógico-lingüístico, el otro nos dice, yo sí te deseo, yo sí te amo, pero ¿por qué aparece la duda? Independientemente de la experiencia de confianza que se tenga por un asunto lógico-lingüístico. ¿Cuál es la garantía de que usted me ama? ¿Cuál es el testigo? ¿Cuál es el testigo de que usted me desea? Porque si no fuera así, usted entra a un vínculo de pareja y la pareja le dice yo te deseo y usted queda tranquilo. Usted queda tranquilo. Pues usted sería un sujeto de certeza. Es que el otro nos dice que nos desea y esa es la verdad última. Pero como existe esto, siempre va a ser una intriga. Entonces el sujeto dice, si no soy ni un significante ni otro, soy lo que el otro desea. Pero como lo que el otro desea es una intriga, el lugar del sujeto va a seguir siendo una incógnita. Una incógnita entre significantes. ¿Cierto? No hay lugar para el sujeto que sea una verdad última, digamos, a menos en los casos de psicosis. ¿Cierto? En la psicosis pasa algo muy particular. Y es que a diferencia de la neurosis, que es lo que estamos explicando acá, a diferencia de la neurosis, pareciera existir una dificultad en haber registrado la falta del otro. En la psicosis hay una especie de dificultad, a diferencia de nosotros neuróticos, para registrar esto. Entonces digamos como que en vez de que se haga esta tacha, como que hay algo que hay que no marcha. Algo a medias, como que hay una omnipotencia efectivamente en el otro. Entonces, cuando ese gran otro omnipotente dice, tú eres mi rey, al psicótico eso no es una metáfora. El psicótico es rey. ¿Sí se la pillan por dónde va? Es decir, esto se convierte en una verdad última, no una verdad parcial. Nosotros no sentimos que ningún significante nos define de manera última, neuróticos. El psicótico, cuando el registro de esta falta falla, los enunciados de ese gran otro sí son una verdad última. Yo recuerdo alguna vez un caso en un staff, el chico se nombraba como Racer, ¿sí? Racer. Y pasaron los años, eso sucedió cuando era practicante, pasaron los años. Y yo recordaba que una compañera decía, seguramente se llama así por el personaje de Puerta al Infierno que tiene los chuzos, Racer, como algo que es el Racer, cosas así. Exacto, entonces lo que ella imaginaba era un nombre en inglés tipo Racer o cualquier cosa. Y yo a lo largo del tiempo yo me puse a pensar, ¿y qué tal si el chico se llama Racer? ¿Sí se la pillan? Es decir, uno de esos enunciados que en algún momento de su desarrollo él escucha, no lo convierte en parte de sí, que lo define, sino el que lo convierte en su todo. Una persona con ciertos delirios de grandeza, de omnipotencia. Rey ser, a diferencia del psicótico. Mientras que nosotros neuróticos diríamos, yo soy como un rey, como las parejas se dicen mi rey, pero ¿saben qué es metáfora? El psicótico no. Se convence realmente. Es una certeza, exactamente. Entonces, aquí vamos viendo una pequeña corrección que le hice al asunto, a esa última etapa de identificarse al deseo del gran otro para, digamos, dotarse de identidad. A ese proceso se le llama separación. Entonces vimos dos procesos. Vimos alienación y separación. Entonces ustedes ya vieron que esto no es un proceso 1 y 2, como una cuestión lineal, ¿cierto? Más bien es una cuestión circular. Todo esto lo vamos a ver en el libro próximo que voy a sacar, llamado Angustia y Deseo, Hermanos de Ames. ¿Y cuándo sale? Publicidad política no pagada. Sale alrededor de esta semana. Entonces tenemos alienación, separación. Pero ustedes sí vieron que es circular. Como en la alienación yo no tenía respuesta al ser, entonces lo buscaba a través del deseo del otro, lo que llamo separación. El deseo del otro no me da una respuesta definitiva, entonces vuelvo a estar alienado entre los enunciados. Es un proceso circular, son tiempos lógicos, ¿cierto? No es una temporalidad lineal como la que estamos acostumbrados. Espero que hasta ahí todo vaya muy claro, nos vamos a ir sumergiendo en otros temas. Yo voy a tomar un vasito de agua, me voy a
tomar un respiro, está haciendo mucho calor en este salón y continuamos